Muy buenas tardes. Estamos martes y los martes estamos estudiando el libro de Gálatas. Nos quedamos en el capítulo 2, terminamos hasta el versículo 10. Hoy vamos a iniciar del 11 y vamos a terminar el capítulo 2 hasta el versículo 21. El tema de hoy es: Pedro es reprendido por Pablo en Antioquía. La semana pasada vimos que el Espíritu Santo le da una revelación a Pablo, dándole una orden de que fuera a Jerusalén a ver a los apóstoles para que se aclarara esta difamación del evangelio de la gracia y también el apostolado que se le había dado. Y esto fue pasado, dijimos, ya 17 años de la conversión de Pablo, y yo creo que el Espíritu Santo lo hizo en ese tiempo para que sea claro que el evangelio no pudo haber venido de los apóstoles, no pudo haber venido de otros discípulos, sino que de Dios. O sea, prácticamente era para que ellos se convencieran de que el evangelio que Pablo predicaba realmente venía del Señor Jesucristo y que era el mismo que ellos predicaban, ¿no? Y muchos se preguntan por qué los apóstoles tendrían que darle validez si el mismo Dios fue el que le dio este evangelio a Pablo. Y es una cuestión muy correcta, pero hay que entender que Dios es un Dios recto y Dios es un Dios de orden. Entonces, si Dios ha puesto y ordenado un liderazgo, pues Dios respeta ese orden, ese liderazgo, y obviamente enviaba a Pablo ¿para qué? Para que esté bajo ese orden, para que esté bajo la orden del Señor y no sea brincada la orden que Dios ha dado, ¿no? Entonces vemos que acá Pablo llega con los apóstoles a Jerusalén para que corroboren que si en verdad el evangelio era el mismo, y ellos corroboran que fue verdad, que Dios le dio este evangelio, que Dios le dio este apostolado, y obviamente quedaron bajo el orden del liderazgo que Dios había estipulado. Hoy vamos a dar continuidad a esto, pero vamos a ver que también habrá una reprensión entre uno de los siervos de Dios, bueno, entre varios siervos de Dios, pero uno es el que va a recibir la reprensión más fuerte. Estamos en el versículo 11 de Gálatas 2, si puedes acompañarme con tu Biblia. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hemos estado viendo que el problema en estos dos capítulos es el evangelio de los judaizantes, un evangelio que realmente no salva, no es el verdadero evangelio, es un evangelio donde no solo es la gracia de Dios, sino es añadido las obras, las cuales obviamente hacen insuficiente la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Entonces vemos que Pedro había probado el evangelio y el apostolado de Pablo junto con dos más, lo vimos en el versículo 9 de la semana pasada, donde habían reconocido que Dios sí le había concedido este privilegio a Pablo, y pues ellos dieron confirmación y dieron aceptación ante un público con una señal de un saludo de mano, y también pues estuvieron de acuerdo en que Pablo y Bernabé fueran a predicar este evangelio a los gentiles, y que ellos iban a estar predicando el mismo evangelio a los judíos. Y aunque Pedro había estado de acuerdo en que se recibiera a los gentiles en la iglesia sin la necesidad de que hubiera que traerlos bajo la ley de Moisés, cuando Pedro vino a Antioquía de Siria, algo sucedió. Hubo un cambio extraño con Pedro. Pero sabía muy bien que Dios no requería que los gentiles estuvieran bajo la ley de Moisés. Pero Pedro como que estaba cambiando su actitud. Él sabía que Dios mismo había mostrado a través de varias situaciones. Por ejemplo, a Pedro se le dio una visión de un lienzo con animales, y él mismo, de Dios mismo vino esa misión, y él mismo aprendió de ese lienzo que el Señor, cuando le decía: Pedro, veía animales, Pedro mata y come.
Y Pedro decía, Señor, yo no puedo comer cosas inmundas. Y el Señor le decía, no llames inmundo a lo que yo ya he purificado, lo que yo he limpiado. Eso está en Hechos 11, capítulo 11, versículo 9. Entonces el propósito de esta visión que se le dio a Pedro era que Pedro no hiciera excepción de personas. Esa era la finalidad. Y más adelante vemos a Pedro que no hace excepción de personas. De hecho, predicó el evangelio en casa de Cornelio. Y pues Cornelio era gentil, su casa era gentil. Cornelio era un soldado romano. Y vemos que el Espíritu Santo obró en ese lugar. El Espíritu Santo cayó sobre ellos sin necesidad de que hayan ritos, sin necesidad de que sean judíos. Así que Pedro había comprobado que Dios recibía a los gentiles sin necesidad de estar bajo la ley, ¿no? Pero en ese texto que estamos viendo hoy y en este tiempo que estamos viendo hoy, porque no sabemos cuánto tiempo habrá pasado de lo que vimos la semana pasada a este tiempo, no tenemos exactamente el tiempo, Pedro toma una actitud totalmente diferente, una actitud rara, y trata a los gentiles ahora como no circuncidados, como si ellos no fueran salvos por esa incircuncisión. O sea, como no están circuncidados los gentiles, como que no son salvos en absoluto, ¿no? Y vemos que la salvación, pues obviamente no puedes quitarla, porque si fuera fácil quitarla, pues nadie sería salvo sobre la faz de la tierra. Ningún hombre, ningún ser humano podría hacerlo. Y prácticamente como que estos estaban queriendo quitar una salvación que ya había sido dada a los gentiles, pues tomando una actitud totalmente diferente. O sea, no estamos diciendo que Pedro estaba acá predicando el evangelio de los judaizantes, que era ese falso evangelio. Pero Pedro no estaba en ese tiempo alineado con el evangelio de la gracia. Sus acciones estaban reflejando realmente que estaba desviado y que se estaba desviando a este tipo de evangelio que era el judaizante. Su comportamiento de Pedro pues obviamente no estaba siendo coherente porque pues no se veía que armonizaba con el evangelio que él profesaba, ¿no? Y esto es algo que debe traer a nosotros una gran enseñanza como cristianos, porque el evangelio que nosotros hablamos, el evangelio que nosotros predicamos, obviamente debe armonizar con nuestra vida. Debe verse reflejado en nuestra conducta, debe verse reflejado en nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, en todo lugar, no solo en la iglesia. Debe ser en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en la manera en cómo haces las cosas, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hermanos, cómo tratas a la iglesia, cómo tratas realmente tus negocios y muchas cosas más. Debe verse por todos lados. Entonces Pedro como que se estaba olvidando que nosotros no podemos ser aceptos delante de Dios a través de las obras. Tiene que ser a través de la gracia. Pedro estaba perdiendo ese enfoque de que tampoco hay acepción de personas, no porque sean gentiles no iban a poder ser aceptos ante Dios si se arrepentían, porque él lo había experimentado antes. Entonces él se estaba como que desviando, como que se le estaba olvidando lo que él mismo había aprendido y había vivido, ¿no? Entonces esto es importante porque la salvación no depende de raza, no depende de leyes morales, no depende de leyes ceremoniales, sino de la sola obra en Cristo Jesús. Y esto pues obviamente que Pedro estaba haciendo trae peligro, porque Pedro estaba yendo en contra del evangelio de la gracia, el evangelio bíblico. Entonces Pablo es cuando en esta escena pues ve las cosas que estaban mal y que estaba trayendo algo muy tremendo, muy fuerte, y Pablo entra en esta escena y se atreve ¿a qué? A reprender a Pedro. Y esto pues demuestra que Pablo tenía la autoridad. Aquí una vez más confirman que Pablo tenía la autoridad que el Señor le había dado como apóstol, porque si no la tuviera, Pablo no tuviera esa oportunidad de querer reprender o de reprenderlo, y menos en público, porque lo hizo en público, porque sería como que un atrevimiento y una falta de respeto, algo incorrecto, ¿no? Entonces Pablo no lo reprende aparte, Pablo lo reprende en público, lo hizo delante de todos, pero es importante saber por qué Pablo se atrevió a reprenderlo delante de todos, porque hay cosas que sí se tienen que hacer, hablar aparte, pero hay cosas que estamos viendo acá, como las de acá, que sí tienen que ser pues en público, ¿no? Entonces Pablo sabía que estaba en juego el evangelio,
la salvación de las personas, estaban truncando totalmente, no estaban dejando ir al cielo a las personas. Entonces era algo tan fuerte, era cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces esto no estamos viendo que sea una reprensión porque Pedro estaba pecando, no, o sea, no era una reprensión porque tenía una conducta de alguna manera personal, pero sí estamos viendo que estaba afectando a mucha gente, ¿no? Y vemos que Pablo, pues, de alguna manera tuvo el denuedo, el valor de hacerlo, y cabe mencionar que Pedro, pues lo que estaba haciendo, el por qué lo hizo Pablo es porque Pedro estaba causando tropiezo para varias personas, de hecho para personas que estaban firmes en la fe. Por ejemplo, vemos que entra Bernabé y vemos que entran otros discípulos. Estos estaban falseando ya por causa de lo que Pedro estaba haciendo. Entonces vemos que Pablo toma el valor, o sea, el denuedo viene y tuvo que, pues obviamente, reprenderlo porque estaba causando algo tremendo. Había muchos involucrados, estaba prácticamente arrastrando por mal camino no solo a varios involucrados, sino al mismo Bernabé, ¿no? Entonces esto es como un contagio de un virus. Por ejemplo, ¿qué pasa con el virus como el que estamos viviendo hoy día? Pues uno contagia a uno, ese uno contagia a otro, y ese otro a otros 3, y esos 3 a otros 5, y conocemos ya son miles de contagiados, ¿no? Entonces lo que estaba haciendo acá Pedro, pues estaba prácticamente arrastrándose, llevándose a otras personas a un evangelio que no salva. Estaba poniendo en duda los que ya se habían salvado, y obviamente estos que ya se habían salvado, si entraban en duda, iban a empezar a compartir un evangelio que no es el evangelio que Cristo dejó, que Cristo le dio a Pablo. Así que podemos ver el peligro en estas acciones que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba siendo manipulado, era como que una manipulación maligna. Y esto lo hemos visto anteriormente con Pedro, ¿no? Lo vimos como cuando el Señor Jesús, pues fue a Jerusalén y quería ir a la cruz. ¿Y qué pasaba con Pedro? Pero decía, no, Señor, no vayas. O sea, no vamos a permitir que tú pases por esto. O si no, también cuando aparta los ojos Pedro del Señor y empieza a ver la tempestad y Pedro termina hundiéndose en el mar. O cuando en vez de que vea realmente lo espiritual, Pedro pues estaba viendo lo que alcanzaba con su vista física, y obviamente no veía que el Señor tenía que ser reprendido, o sea, tenía que ir a morir a la cruz por nosotros, y pues él quiso evitarlo cortándole la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Entonces todas estas cosas que Pedro vivió, pues obviamente nos muestran que Pedro estaba en la carne. Entonces la salvación y la llenura del Espíritu Santo que tenía Pedro, pues aún no habían hecho perfecto a Pedro. ¿Okay? Entonces el viejo Pedro seguía ahí, solo que pues con menos frecuencia salía. ¿Okay? Entonces es necesario, esto nos muestra que es necesario que batallemos con nuestra vieja naturaleza, con ese viejo hombre que tenemos que batallar, tenemos que clavar en la cruz. Esto es día a día. Por eso el Señor Jesús dijo claramente que el que quiera venir en pos de Él, que se niegue a sí mismo y que cargue su cruz cada día. Esto es día a día. Entonces es necesario batallar para vivir firmes. Y esto era obviamente algo fuerte, dijimos que era como de vida o muerte. Era prácticamente darle la espalda al evangelio de Cristo por un evangelio falso que era el judaizante, donde pues vemos que realmente no iban a poder ser salvos. Entonces, ¿dónde acabó esa firmeza del evangelio de la gracia de Cristo por el cual Pedro había realmente sido salvo? ¿Dónde acabó? Pedro, aunque no predicaba ese otro evangelio, pero estaba dando a entender que los gentiles no eran totalmente salvos porque no habían hecho la circuncisión. Entonces los estaba arrastrando a ellos a pensar que no lo eran. Entonces vemos que Pedro es reprendido por Pablo y Pedro se avergüenza, y pues obviamente más adelante vemos que acepta la reprensión y vamos a ver a Pedro alineado más adelante, pero hay una duda en esto. ¿Por qué Pedro había actuado mal? ¿Por qué Pedro hizo todo esto? No hemos visto el por qué, ¿no? Entonces si realmente Pedro no hubiera conocido el evangelio y hubiera sido engañado, bueno, podríamos decir, pero aquí no. ¿Por qué? Porque si ya había vivido el evangelio, ya había visto que realmente otras personas habían sido salvos por el evangelio de la gracia, el Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio. Entonces, ¿por qué Pedro hacía esto?
si él sabía que Dios estaba aceptando, le estaba dando la bienvenida a los gentiles a la iglesia, o sea, sin meterlos bajo la ley de Moisés. Entonces Pablo aquí nos da una respuesta y nos dice que fue porque Pedro temía a los de la circuncisión. O sea, Pedro temía a los que eran de ese grupo de la circuncisión, esos judíos. Entonces Pedro empieza a actuar en contra de lo que sabía que era correcto y lo hizo por temor. Lo hizo por temor. O sea, Pedro empezó a ir en contra de lo que él sabía que el Señor había estipulado, lo que él había presenciado, lo que él había vivido, aún fuera lo correcto, se fue en contra por el temor. Y eso nos muestra que el temor es algo que nos puede llevar a darle la espalda al Señor. Tenemos que tener cuidado. Él tenía temor a este grupo. Y esto le puede pasar a cualquiera. Por eso Pablo mismo, él dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y si el Señor inspiró a Pablo a escribir esta frase, esta cita, pues es porque conoce perfectamente al ser humano y lo previene de no confiarse, de no jactarse, de no tener esa seguridad de que yo nunca voy a caer, yo nunca voy a tener esos tropiezos, porque realmente estamos viendo que si Pedro cayó, podemos caer nosotros. Pero también tenemos que ver que si Pedro se levantó de nuevo, podemos levantarnos igual nosotros. ¿Saben por qué? Porque tenemos los mismos dones que ellos tenían. Porque el mismo Cristo que realmente fue predicado a ellos es predicado a nosotros, porque tenemos el mismo bautizo del Espíritu Santo cuando nos arrepentimos y Cristo nos perdonó, porque tenemos el mismo evangelio, el mismo perdón de pecados. Entonces lo que estaba sucediendo era algo tremendo. ¿Por qué? Porque dijimos que también había influido a hombres que estaban firmes. Por ejemplo, Bernabé. Bernabé era amigo de Pablo, era compañero de Pablo. De hecho, Bernabé fue el que permaneció junto a Pablo cuando él conoció a los apóstoles. Fue Bernabé quien buscó a Pablo para que lo ayudara en Antioquía de Siria. Y también vemos que Bernabé en Hechos capítulo 11, versículo 24, se dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues vemos que falló. Y obviamente falló junto con Pedro. Pedro fue tropiezo para él. Entonces, si estos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, que estaban firmes, fallaron, eso no quiere decir que se condenaron, no. Fallaron, podemos fallar nosotros. Entonces, no podemos confiarnos. En verdad, esa frase del que crea estar firme, mire que no caiga, debemos tomarla siempre, siempre en nuestro corazón. Debemos tenerla siempre a la mano. ¿Para qué? Para que no nos confiemos, no nos jactemos. Entonces el resto de los judíos que estaban presentes allá dice que también fallaron, también practicaron la hipocresía de Pedro. Pedro, pues obviamente por su desvío, ¿qué causa? Causa una avalancha ya, pero desvía a Bernabé, desvía a los cristianos de Antioquía, a los judíos cristianos de Antioquía, y todos ellos pues sabían que estos creyentes gentiles sí eran verdaderos cristianos, sí habían sido convertidos. Sin embargo, debido a la presión de otros judíos de parte de Jacobo, actuaron como si los cristianos gentiles no fuesen cristianos, por temor, por quedar bien. Y esas son cosas que pasan, entonces hay que tener cuidado. Eso muestra que es una gran responsabilidad ser un pastor, ser un líder. A veces los líderes en las iglesias, no solo los pastores, los líderes en las iglesias deben tomar su responsabilidad como tal. Ellos pueden ser tropiezo. Así que, miren, si tantito te desvías como líder o como pastor, desvías a los que están siguiendo las enseñanzas, a los que están siguiendo tu vida, porque hay gente que se fija, mira, la hermana o el hermano es maduro, nosotros debemos comportarnos como ellos. Es importante que no perjudiquemos a los demás con nuestras conductas. Debemos estar firmes, no debemos irnos ni para la derecha ni para la izquierda, sino debemos estar buscando siempre permanecer en el Señor para estar firmes. ¿Ok? Entonces, porque mucha gente sigue y Satanás realmente está buscando a quien devorar. Y qué mejor sino un cristiano maduro que va a desviar a otros, como vamos a ver ahorita. Porque Satanás obviamente sabía que si lograba desviar a Pedro, si lograba que Pedro tomara el camino equivocado, pues obviamente muchos atrás iban a desviarse. Con un solo líder de la iglesia o una cabeza en una familia, porque también no se salvan los padres de familia, que son la cabeza del hogar. Si una cabeza del hogar no está bien y se desvía tantito, desvía a los demás, desvía a la familia, desvía a mucha gente. Entonces, recuerda, Dios te va a pedir cuentas.
No estás perdiendo la salvación, pero estás desviando a uno que puede desviar a muchos. Entonces Pedro, ¿cómo estaba en esa situación? Pedro comía con los gentiles, pero cuando estaban los judíos presentes, se rehusaba a comer con los gentiles. O sea, los hacía de menos. Y cuando un judío se niega a comer con un gentil, lo está haciendo por obediencia a los rituales judíos. Entonces Pedro estaba creyendo en que estos rituales judíos lo acercaban más a Dios, cosa que no es lo que el Evangelio enseña. Y Pedro, pues fácilmente se había olvidado de aquella frase que él mismo dijo en 2 ocasiones, en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, donde dice que es mejor obedecer a Dios más que al hombre. Y Pedro tenía temor del hombre. Y se fue por ese temor en contra del Evangelio de la gracia, tal vez sin darse cuenta. Entonces debió haber sido duro porque pues todos conocían a Pedro, porque Pedro fue el que más destacó, de hecho era el que más buscaba al Señor, era el que aunque lo reprendiera el Señor, ahí estaba firme. Era Pedro el que siempre estuvo como portavoz de los apóstoles, y probablemente Pedro fue el cristiano más importante en todo el mundo en esos momentos que estaba con el Señor Jesús. Entonces imagínense la escena, todos estaban en una reunión, había comunión, comían, compartían la palabra, pero de pronto venían los otros prácticamente como tipo judaizantes, y, o sea, que creían que era la gracia más algo más para ser salvos, y obviamente Pedro se hacía a un lado. Entonces todos estaban como que en esos tipos de reuniones, hasta que de pronto llega Pablo y ve esta acción, y ¡pum!, vamos a estropearle la fiesta a estos, ¿no? Y viene Pablo obviamente con voz firme, me imagino, y le dice a Pedro delante de todos que él no vivía bajo la ley de Moisés. O sea, y obviamente habrán quedado todos sorprendidos, pero Pablo le habla a Pedro muy fuerte. Pedro pues obviamente se habrá también sorprendido, y le dice: Pablo, ¿por qué estás obligando a los gentiles a vivir como judíos? Tal vez Pedro y los otros habrán dicho: no lo estamos obligando a vivir como judíos, pero las acciones, dijimos que no lo estaban predicando, no lo estaban profesando, pero las acciones hablan por sí solas, y Pablo había visto que realmente ellos estaban haciendo cosas como diciendo: si no viven como judíos, no son salvos. O sea, lo que hiciste en venir a los pies de Cristo está bien, pero ahora tienes que seguir nuestros rituales. No, y no era así. Entonces eso trae muchos problemas a nuestra vida. Cuando se presenta algo incorrecto, se debe hacer lo correcto ante Dios, aunque seas mal visto. Por ejemplo, a lo mejor hay algo que está mal en tu iglesia, y obviamente tienes que poner orden. Mucha gente no le gusta que pongas orden, y aunque sea mal visto, aunque te tachen o aunque se vayan, no, a lo mejor no iban a ser tuyos. O sea, realmente no es que sean tuyos, sino que te los encargan. Te los encargan esas ovejas. Tanto tú eres oveja como ellos, pero el Señor te pone de alguna manera y te encarga esas ovejas, de las cuales te va a pedir cuenta de cada una de ellas. Entonces te haces responsable. Entonces es bueno que uno, si ve algo que esté mal, lo corrija, aunque seguramente van a hablar mal de ti, pero bueno, es necesario, porque el mal está manipulando a mucha gente, y mucha gente no quiere andar en la verdad. Esa verdad de Dios como que no quieren hablar, les puede dejar su comodidad, les puede mucho el dejar de hacer cosas que a ellos les agradan, y no se dan cuenta que están desobedeciendo a Dios. Estamos en el versículo 15 de Gálatas 2, continuamos nosotros: judíos de nacimiento, dice Pablo, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hay un juego de palabras acá. La verdad, muy difícil esta parte de esta carta. Espero que se pueda explicar lo más entendible posible, ¿no? Pablo le estaba diciendo a Pedro sobre la insensatez de intentar guardar la ley
y lo inútil que podía llegar a ser, porque ellos mismos habían vivido, habían experimentado y sabían muy bien que Dios los hace justos por la sola fe en el Señor Jesucristo, sin necesidad de añadir algo más, la circuncisión o lo que sea, no, solo con la sola fe en Cristo Jesús. Pablo ya había demostrado que él no era inferior a ningún apóstol, que el mismo Cristo, el mismo Dios le dio ese apostolado, y enfoca a Pedro a una doctrina que es la fundamental del Evangelio. Le dice a Pedro, oye Pedro, ¿para qué creímos en Cristo? ¿Acaso no fuimos justificados por la fe en Cristo? Y Pablo le decía, y así fue. Entonces le dice a Pedro, ¿no sería necio volver a la ley y esperar a ser justificados por el mérito de las obras morales o de los sacrificios o los ritos ceremoniales? Entonces, para dar mayor peso, Pablo le dice en el versículo 17, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? Entonces aquí vemos que esto que está mencionando Pablo es algo muy, muy deshonroso para Cristo y también para ellos mismos. Pablo le decía a Pedro, supongamos que somos declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? O sea, ¿cómo podemos pensar que Cristo nos ha llevado al pecado? Si Cristo nos perdonó y nos libró del pecado, nos salvó, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos perdonó. Entonces dice Pablo, esto no puede ser de ninguna manera. Más bien sería un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que se había echado abajo. Porque al intentar obedecer la ley, pues no pude. Y la ley me condena, dice Pablo. Así que muero a la ley porque no puedo cumplir sus exigencias. Entonces Pablo estaba refrescándole la memoria a Pedro. No podemos esperar la justificación por las obras de la ley. Recuérdalo, les decía. Ahora ya no hay necesidad de sacrificios ni de purificaciones, porque Cristo lo hizo un solo sacrificio y de una vez y para siempre. Entonces sería incorrecto y sería injusto que la doctrina de la justificación por la sola fe en Cristo nos estimule a los cristianos a pecar. Eso es importante también verlo. No porque, ya es por la gracia, yo voy a pecar, no. Sería injusto y sería incorrecto que ese evangelio de la fe y de la gracia, somos salvos por gracia, no tenemos que cumplir la ley, no, o sea, tenemos que tener cuidado de que esto no nos lleve a pecar. El cristiano no debe aprovecharse de la gracia, no debe aprovecharse de la libre gracia o de la doctrina para vivir en pecado, porque esto claramente dice que cuando abusamos de la gracia, hacemos a Cristo ministro de pecado. Entonces esto debe de estremecernos como cristianos y de veras estremecer nuestros corazones, porque en esto podríamos caer, en acusar prácticamente de Cristo como un ministro de pecado. Entonces Pablo sabía que por las obras de la ley nadie podía ser justificado. Y Lutero decía que Cristo no es un dador de la ley, es el dador de la vida, Él es el que perdona los pecados, y decía que debemos creer en Cristo y que debemos creer que Cristo podría haber expiado los pecados del mundo con una sola gota de su sangre. Sin embargo, dice Lutero, que Cristo derramó su sangre en abundancia para que Él pueda dar abundante satisfacción por nuestros pecados. Entonces vemos que Pablo le decía, no eres justificado bajo la ley de Moisés, sino por la fe en el Señor Jesús. Pero al hacer esto que estás haciendo, le dice Pablo, que estás rechazando la comunión con los cristianos gentiles, pues está prácticamente señalando Pedro que ellos no están rectos delante de Dios. ¿Por qué? Porque no habían cumplido las leyes ceremoniales. Entonces esta no era la verdad, estaba mal Pedro. Entonces obviamente Pablo lo reprende. ¿Por qué? Porque las obras de la ley, nadie puede ser justificado por ellas. Así sea judío, así sea gentil, a nadie se le considera recto delante de Dios por cumplir las obras de la ley. Ni ningún ser humano puede ser justificado por la ley. Como dice el Salmo 143:2, dice, y no entres en juicio con tu siervo,
porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, delante de Dios no hay nadie que viva en justicia. Lo hemos dicho anteriormente, somos pecadores por naturaleza, nuestra naturaleza es pecaminosa, lo traemos en el ADN. Entonces ante Dios, así hagamos obras buenas o moralidad, nuestra moralidad sea buena, pero ante Él somos inmundicia. Así que delante de Dios no hay quien viva en justicia. Entonces lo que importa y Dios acepta ante su santidad, ante su justicia, es la sola fe en Cristo Jesús. Porque así es como somos hechos justos delante de Dios, cuando Cristo nos justifica, nos da su justicia. Entonces los judaizantes estaban enseñando que si Pablo hacía a un lado la ley para ser salvo por esta sola fe en Cristo Jesús, entonces el Señor Jesucristo era un transgresor. Y Pablo también por seguir el mismo evangelio. Entonces Pablo decía, nada que ver. Si yo vuelvo a colocarme bajo la ley, me convierto en un transgresor. Entonces la realidad es que Cristo murió por mí, decía Pablo, murió en mi lugar porque la ley me condenaba. Entonces Pablo está diciendo que bajo la ley, pues no puede realmente ser salvo, pero Cristo sí te liberó, Cristo sí te salvó. El Señor Jesús fue colgado en la cruz, llevó el castigo que merecíamos, recibió la ira de Dios, y los judaizantes estaban diciendo que todo esto que el Señor Jesús hizo que estaba muy bien, pero que no era suficiente. Y obviamente Pablo estaba molesto y estaba condenudo, diciendo que la obra en la cruz fue suficiente, no lo que ellos decían, no fue suficiente delante de Dios hasta que te circuncides, y esto es un insulto para el Hijo de Dios y para Dios y para Pablo. Pablo estaba molesto. Entonces los judíos aún estaban viviendo bajo la ley y ellos creían que guardando la ley podían ser aceptados por Dios, y obviamente no solo estaban viviendo bajo la ley, sino que querían que también los gentiles vivieran bajo la ley. Entonces cuando Pablo obviamente les dice que no es correcto, también le dice a Pedro, yo he muerto bajo la ley para que yo pueda vivir con Dios, porque mientras él aún, dice Pedro, mientras yo trataba de justificarme delante de Dios por guardar la ley, pues yo estaba muerto, porque Pablo lo había comprendido, porque él antes de ser de Cristo, él vivía bajo la ley. Pero cuando conoció a Cristo, obviamente él dice, muero a la ley para que pueda vivir para Dios. Continuamos con el versículo 20 de Gálatas 2, 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y estos versículos son frases que mucha gente se los ha aprendido de memoria, los utilizan mucho, pero es importante saber qué es lo que Pablo quería decir con todas estas palabras, ¿no? Pablo dice que si fuera posible que un hombre fuera salvo por guardar la ley, pues la muerte de Cristo fue innecesaria. Esa muerte que hubo en la cruz del Calvario no tenía eficacia. Entonces no tendría sentido de que haya renunciado a su gloria para venir a morir de una manera cruel y despiadada, si fuera realmente la salvación por la ley. Entonces vimos que esto de la ley es imposible, lo vimos hace un ratito. Por lo tanto, la muerte de Cristo sí tiene sentido, porque Él murió como sustituto en nuestro lugar. Somos esa razón de su muerte, porque Él vino por nosotros, se sacrificó por nosotros, fue sustituto de nuestra culpa, de nuestro castigo. Él recibió la ira de Dios. Y vemos que el Señor jamás violó la ley por nosotros, sino que la cumplió a la perfección. Y lo hizo, ¿por qué? Porque de esa manera nos podía salvar, porque era la única manera, y Él tenía compasión de nosotros, y Él tuvo amor por nosotros, y se puso en nuestro lugar como si fuera un culpable, y recibió el castigo que nosotros deberíamos tomar. Entonces, en la cruz del Calvario pagó Él lo que nosotros debíamos con su muerte. Y esto cuenta como si fuera nuestra muerte. Así que ahora sabemos que vivimos en este cuerpo carnal, terrenal, pero ahora confiando en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, por la gracia de Dios tenemos esa justicia de Cristo imputada. No es nuestra justicia la que nos hace aceptos ante Dios, sino la de Cristo. Los cristianos viven en dependencia de Cristo, y aunque vivan en un cuerpo carnal,
de carne, o sea, sin embargo, no vivimos según la carne. Pablo hace un resumen de esto en Romanos 6:3 hasta el 7. Vamos a leerlo, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 2000 años atrás sucede que viene este evento majestuoso, este evento de amor, de compasión, y al mismo tiempo es horroroso, porque para el que se convirtió a Cristo es majestuoso, y entiende o debe entender que fue crucificado junto con el Señor en esa cruz. Es algo como que un misterio, pero vamos a explicarlo. Fue crucificado junto con el Señor en esa cruz. Fue sepultado junto con el Señor. Y también será resucitado junto con el Señor. Entonces nuestro yo, pero la naturaleza vieja, nuestro antiguo yo, ese siempre violó la ley. Ya no existe más. Fue clavado, fue muerto en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todas nuestras deudas con la justicia de Dios fueron canceladas. Recuerden que Cristo pagó todas las facturas pasadas, presentes y futuras, porque Él hizo realmente este maravilloso evento. Él realmente pagó con su sangre todo lo que debíamos. Entonces, ahora esas faltas ya no están ante Dios. ¿Por qué? Porque ya morimos junto con Cristo, ya fuimos enterrados junto con Cristo, y es válido para Dios porque ahora tenemos la justicia de su Hijo. Entonces, lo más malo que hayamos hecho fue pagado en esa cruz del Calvario, porque con Cristo estás justificado. Ya no tienes ninguna deuda divina, porque así lo hizo el Señor, así lo justificó. Ya murió el que debía, aunque estamos vivos, pero ya murió el que debía. Pero esto es algo como misterioso, ¿no? Ya murió, pero no olvides que vives, pero ahora vives para Cristo. Tu viejo hombre murió, ahora vives para Cristo. Ahora tu vida está escondida en Dios y Cristo es tu vida. Ahora Dios te ve no como en tu vieja naturaleza pecaminosa, sino que ahora te ve en la justicia de su Hijo, en la justicia de Cristo. Por eso Pablo dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, estamos unidos a Cristo por su muerte, por su resurrección, y obviamente vamos a ser glorificados junto con Él. ¿Por qué? Porque Cristo no se quedó en la cruz, Cristo no se quedó en la tumba, Cristo se levantó. Así que ahora experimentamos con Él su resurrección, y de ahí experimentaremos la gloria. Pero mientras tanto estamos experimentando la gracia para poder luchar con el pecado que aún vive en nosotros. Ya fuimos limpiados del pecado, pero aún tenemos un cuerpo que nos hace pecar. Entonces tenemos que luchar. El pecado no debe tener más dominio sobre nosotros, porque el Señor rompió esa esclavitud. Con su sangre rompió, pagó, quitó esa esclavitud. Aunque sigue siendo el pecado problema, pero hay luchas que nosotros podemos ganar. Hay batallas que tenemos que combatir, y solo podemos hacerlo por la gracia o por la sangre de Cristo. Entonces, así que no hay excusas para decir: es que yo no puedo cambiar esta área, yo no puedo soltar esto, porque Cristo nos da la gracia para poder. Cristo vive en nosotros, Él nos da la gracia. El Espíritu Santo está en nosotros, y Cristo obviamente es a través del Espíritu Santo igual. Entonces, el creyente debe confiar en Cristo para todo. Debe andar delante de Él en sus ordenanzas, en sus mandamientos. Por un lado, pues la salvación, estamos viendo que depende totalmente de Cristo, no depende de nuestras obras, no depende de nuestra obediencia, no depende de la ley moral, no depende de la ley ceremonial. Pero por otro lado, nos enseña que somos responsables nosotros de luchar contra el pecado.
Somos salvos por gracia, ahora somos responsables de luchar contra el pecado. Somos responsables de la gracia que Dios provee. Dios la da, pero nosotros no debemos encerrarnos en que no podemos. Dios provee para que podamos crecer espiritualmente. ¿Y para qué? Para reflejar su semejanza, para reflejarlo a Él. Así que estamos en una muy bendecida posición porque tenemos paz para con Dios, pero aún hay batallas que luchar. Porque vivimos en un mundo caído y estamos en un cuerpo corruptible, un cuerpo de carne que le atrae el pecado, pero ahora en Cristo. Y en Cristo todo lo puedo. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, como ya no soy el mismo que era antes, pero sigo siendo yo en una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Por eso ahora el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Por eso decimos, se manifiesta en mí, evidenciando una vida correcta, cristocéntrica. Cristo vive dentro, fortaleciendo y como que motivándonos, empujándonos con su amor a seguir en el Espíritu y no en la carne. Así que esto nos debe dar esperanza de que Cristo, el Espíritu Santo, nos ayuda a terminar esta carrera. Porque eres cristiano, y cuando eres cristiano, el pecado ya no debe controlarte. Ya no debe enseñorearse, o sea, gobernar, porque fuimos salvados y fue porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Pero Cristo no solo pagó la deuda, sino que Él ha destinado para nosotros las riquezas de su justicia perfecta. Entonces esta enseñanza nos muestra que la salvación no fue por guardar la ley, pero fuimos salvados para guardar la ley. O sea, no caigamos en contradicciones. Ahora nosotros no es que podamos guardarla perfectamente, pero sí honestamente. Lo que la carne no pudo hacer, ahora el Espíritu nos capacita para poder hacerlo. En la carne no podíamos cumplir la ley, ahora nos capacita para hacerlo, pero obviamente sabemos que con este cuerpo no podemos cumplirlo a la perfección, pero podemos hacerlo de manera sincera. Obedecer la ley de Dios no para salvarnos, eso es importante, no para salvarnos, sino la obedecemos porque ya somos salvos, porque ya somos hijos. Entonces, ¿qué sentido tendría entonces la muerte sin Cristo en la cruz? No tendría sentido. Pero Cristo en la cruz murió para salvarnos. Él murió tomando nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Él es quien salva. Y es por Él que solamente por Él podemos tener la justicia y estar aceptos ante Dios. Entonces que no te quede la duda que fue por Él. No fue por ninguna cosa que tú hayas hecho o que puedas hacer. Y para el que no conoce al Señor, hay esperanza. Ven a los pies de Cristo. Rinde tu vida a Él. Es gracia. No tienes que cambiar primero para ir a Dios, así como eres, como seas drogadicto, borracho, mujeriego, adúltero, lo que seas, asesino, puedes venir a los pies de Cristo y Cristo, si tú te arrepientes verdaderamente de corazón, Cristo cambia tu vida. Cristo cambia tu vida. Cristo es el que tiene el poder para cambiar la vida. Y esto se empieza escuchando el Evangelio. No hay de otra. No porque te cuenten cosas, no. El Evangelio, tu Biblia. Entonces, que no te quede la duda que es por Él que puedes ser salvo si te arrepientes y te conviertes a Cristo, porque nadie puede salvarse sin Cristo, porque Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida, y no podemos entrar al cielo si no es por Él. Si Él no está en nosotros, no podemos entrar. Entonces, la gran bendición de los que ya son de Cristo, wow, esto nos debe de animar, nos debe de traer de alguna manera asombro. ¿Por qué? Porque ¿quién puede llegar al cielo? Nadie. Solo a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Así que esta gran bendición, espero que realmente el Señor y el Espíritu Santo esté obrando en tu corazón para que puedas comprender realmente la necesidad urgente de que seas salvado por Dios, y los que ya son puedan comprender realmente lo que Cristo hizo por ellos, que no es valorado. Que Dios bendiga tu vida grandemente.